Hechos 4, verso 29. Los discípulos orando y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué buena cosa, ¿eh? Bien. Gente movida por el Espíritu Santo. Lo voy a decir de una vez por si me agoto el tiempo. Pero esta es la idea de hoy. Gente movida por el Espíritu Santo habla con denuedo la palabra de Dios. Es decir, todos nosotros, cuando somos movidos por el Espíritu Santo, voy a decir al revés ahora, no nos podemos quedar callados. Lo digo más así. Es decir, cuando tú y yo somos capaces de quedarnos callados, es que no estamos dejando que el Espíritu Santo nos mueva. Así suena peor, ¿a que sí? Suena más raro que de la primera versión. Pero es una realidad. Mira, tomemos el contexto. El contexto de esta situación viene del capítulo anterior, donde Pedro y Juan van a orar, como esta semana, aquí a orar, al templo. Y cuando van a entrar, recordemos, hay un cojo que les pide limosna. Pedro le mira y dice: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre, ¿qué hizo? Se levantó y anduvo. No hay otra. Eso generó un revuelo. Entró con ellos saltando, alabando a Dios al templo, porque al final el objetivo era orar. Y se fueron a su oración. Pero ocurre lo siguiente. Capítulo 4, cuando entramos al primer verso, dice: hablando ellos al pueblo. El pueblo quiso saber de qué iba esto, cómo era posible que este hombre, que le habían visto todos los que entraron al templo, todos los que estaban allí, le tuvieron que haber visto porque estaba justo en la puerta pidiendo. ¿Cómo es posible que le he visto hace un rato ahí en la puerta, sin poder caminar, inválido, y ahora aquí dentro saltando y alabando a Dios? ¿Qué ha pasado? Y lógicamente los discípulos no se pudieron callar. Empezaron a hablar, empezaron a contar qué es lo que había sucedido. Voy a obviarlo en todo el capítulo, del versículo 1 en adelante, hasta el 5. Hasta el 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro. No se reunió nadie más porque no había por ahí. Porque les encarcelaron. Como siempre, los religiosos, y esto no nos exime a nosotros, porque la religión sigue ejecutando el mismo principio una y otra vez a lo largo de toda la historia. Cuando lo religioso nos salta dentro de nosotros, lo voy a poner en una palabra muy castellana, muy española, nos surgen los cabreos internos. Vemos a alguien hablar y no buscamos si es del Espíritu, si está hablando por su propia cuenta o de qué va. Simplemente nos salta el cabreo porque no está de acuerdo con nuestra idea, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos. Eso es natural. ¿O a ti no te salta eso? A lo mejor es que tú no eres natural.
Y eso les pasó a los religiosos. Entonces dieron con sus huesos en la cárcel. Como ese día era tarde, no pudieron interrogarlos. Al siguiente día, para interrogarlos, reúnen a la plana mayor. Como digo, no buscaron a otro por ahí porque no se puso cerca, sino lo traen también, para indagar a ver con qué autoridad ellos han hecho lo que han hecho. Lo que pasa es que, fijaros, nosotros que lo vemos desde aquí, la situación es que es racionalmente, yo diría hasta, es una ofensa intelectual. Pero la religión nunca ve esas cosas. ¿Por qué? Ante el bien hecho a un hombre, alguien que está cojo, que no puede caminar y que es sanado, la gente se plantea ¿con qué autoridad? ¿Es que necesitamos acaso autoridad para hacer el bien? ¿Alguien necesita autoridad en esta tierra para hacer bien a la gente? Pero la religión te va a meter dentro de esas premisas. Si no tienes autoridad, si no tienes un título, ¿no te suena eso a nada? Y no me quiero meter en política, pero no te suena a nada. Últimamente cada vez más va todo más en esa línea. Necesitamos título para todo. Título para hacer ¿Tienes título? Si tienes título puedes hacer escarnios. Si no tienes título no puedes hacer bien. Me voy al texto, ¿vale? Pero son cosas incongruentes. Lo que intento deciros es que lejos de el obrar del Espíritu Santo ser lo extraño, es al revés. El obrar del Espíritu Santo es lo natural. El obrar del Espíritu Santo es lo celestial, es lo espiritual, solo que al hombre natural y al hombre religioso le parece lo extraño, completamente extraño. Por eso es que cuando nos salta la religión no estamos de acuerdo con eso. Recuerda la otra vez, os hice referencias. Pentecostés, están 100, 120 reunidos. El Espíritu Santo no preguntó quién quería hablar en lenguas, quién no quería hablar en lenguas. Eso es lo natural. Lo no natural, lo religioso es pedir permiso. Antonio, Pastor Antonio, usted le gustaría, usted entiende, usted cree en lo que la Biblia dice acerca de... Estoy haciendo un poco drama para hacernos ver que a veces el gran problema es que tenemos tantos formalismos que es muy difícil que el Espíritu Santo, que como siempre decimos es un caballero, irrumpa en nuestra vida. Es mucho más normal que todo eso. Por eso, uno de los principios que he establecido, la herramienta somos nosotros, no Él. Él es el que usa la herramienta. Nosotros somos los que tenemos que ser usados. Y eso es lo que está pasando aquí. Están siendo usados Pedro y Juan por el Espíritu Santo, por el viento del Espíritu. Ellos no han hecho un culto de sanidad. Ellos no se han planteado, ellos no han orado anteriormente, Señor, queremos sanar al cojo que está en la puerta del templo. No, ellos se han encontrado con eso ahí. Y no han hecho una asamblea para reunirse todos los apóstoles y decir, a ver, ¿qué hacemos ahora con esto? Creemos que debemos sanarle. ¿Le sanamos? ¿Votamos? ¿No votamos? No, se han encontrado con eso, han actuado y ahora vienen las represalias. La primera casi siempre es la misma historia de diferentes formas. ¿Con qué autoridad haces tú esto? No os gusta eso. Bueno, vamos a otra cosa que sea más interesante. Fijaros que verso 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, y esta parte es importante, la subrayo en rojo, lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, insisto,
te mueve. Y ahí es cuando Él empieza a hablarles. Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Fijaros, cuando uno es lleno del Espíritu Santo tampoco se va al otro extremo y decir, yo tengo la autoridad que me dé la gana, ¿y a ti qué? No estoy hablando ni una cosa ni otra, ni un legalismo, ni un pasotismo. El Espíritu Santo está centrado, sabe lo que hace, sabe dirigir, sabe hablar, sabe mover. Y les habla, les dice acerca de Jesucristo. Verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Fijaos aquí, el denuedo, porque es lo que hemos leído. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la parte importante, que la gente reconozca que tú y yo estamos con Jesús. Verso 17, salto al 17. Sin embargo, les dicen, para que no se divulgue más entre el pueblo, ellos dialogan entre ellos y llegan a la conclusión de que no han hecho nada malo. Por eso decía yo que es lógico, es un razonamiento totalmente lógico. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y sabemos lo que les dijeron: juzgad vosotros si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Hasta ahí, digamos, el contexto. Ahora fijaros, detalles a ver, cuando somos movidos por el Espíritu Santo. Fijaros que ellos les prohíben, lo voy a poner en negativo, no les prohíben que sanen, no les prohíben que hagan milagros. ¿Lo veis, no? Tampoco les prohíben que oren. No les dice no se os ocurra orar por nadie, no se os ocurra hacer ninguna sanidad, no se os ocurra hacer ningún milagro. No le dicen eso. Les dicen no se os ocurra hablar o enseñar la palabra acerca de Jesús. A nadie, a ningún hombre. Y eso nos da la clave, porque fíjate, eso es lo que les prohíben y eso es lo que ellos oran que quieren hacer. ¿Me seguís o os he perdido? A veces estamos buscando dirección de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas y no nos damos cuenta cómo llega esa dirección. Llega precisamente cuando el enemigo, que sabe de qué va esto, él te prohíbe precisamente lo que sabe que le va a hacer daño, que es la voluntad de Dios. No les prohíbe la sanidad, no les prohíbe los milagros, no les prohíbe... No, que hablen la palabra. Eso es lo que les prohíbe. ¿Y ellos cómo oran? Ellos tampoco oran diciendo, bueno, Señor, pero permítenos que sigamos sanando más cojos, más paralíticos, más leprosos. No, ellos oran, Señor, concédenos que con todo denuedo sigamos hablando la palabra de Dios. Porque si lo seguimos haciendo, estamos convencidos, paráfrasis del tema, que tú vas a seguir extendiendo tu mano y sanando y haciendo milagros y prodigios y señales en todo el mundo. Las señales, los milagros son una consecuencia de ese mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos da dos datos más que quiero añadir en esta mañana. Uno de ellos, fijaros, el texto que hemos leído, Señor, estoy en Hechos 4:29. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano
¿Ves? Eso es un tema de Dios. Para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, ¿qué pasó? Paréntesis. Hemos estado toda una semana orando, ¿o no? Cuando hubieron orado. Lo que pasa cuando alguien ora es que el Espíritu Santo se derrama. Lógica y elemental. Nosotros estamos esperando a ver qué pasa, a ver si pasa algo, a ver si el Espíritu Santo... Pero la consecuencia bíblica es, si tú y yo nos ponemos a orar, lo que va a suceder es que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y mira, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, la premisa que te he contado al principio, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, habla con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? Valor, energía, pero especialmente decisión. Quiero resaltar esa acepción. Decisión. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, toma una decisión desde el interior y dice, no callaré, sino que voy a hablar y voy a confesar quién es el que está dentro de mí, quién es el que obra en mi vida. De eso se trata. No habla de predicar. No es que todo el que se llena del Espíritu Santo tiene que ponerse a predicar por ahí en la calle con un... No. Hablar, una decisión, contar que el que realmente hace las maravillas en nuestro medio no es otro que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y eso somos todos. Y la primera, oramos, somos llenos. Si somos llenos, hablamos. Lo mismo le ocurre a Pablo. Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, 19 y 20, os lo leo rápido, dice, orad por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fijaros cómo ora. Ahora es curioso. Él dice a la iglesia, ayudadme a orar para que yo hable con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador. Y ahora dice, en cadenas. Está en la cárcel. ¿Para qué quiere que se ore? Para que él hable en la cárcel si probablemente no puede hablar a nadie. Lo dejo ahí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, diría Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. ¿Qué le podría sacar a Pablo de la cárcel? Él podía haber orado, Señor, sácame de aquí. Pero él sabe algo más que probablemente nosotros no sabemos. Él sabe que si el Espíritu Santo le llena y con denuedo habla la palabra de Dios, va a suceder como le ocurrió ya cuando estaba con Silas. Y es que las puertas de la cárcel no van a poder sostenerle allí dentro, sino que se van a tener que abrir y va a tener que salir. Cuando el Espíritu Santo mueve, lo hace por la palabra. Lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Génesis es así. ¿Recuerdan Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No dice eso? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y tinieblas cubrían toda la tierra.
Verso 3. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y sabes qué fue? La luz. Por la palabra se empezaron a hacer todas las cosas, se empezó a mover el Espíritu Santo. Y ya termino, para cerrarlo, lógicamente, con la tormenta. Entonces, esto solamente era la base para poder llegar aquí, ¿eh? Termino con mi tormenta de Marcos 4, Mateo 8, Lucas 8. Recuerda, pasemos al otro lado, a la otra orilla. Jesucristo se pone en popa a dormir. Ellos empiezan una gran tormenta, de repente dice además, una tormenta, no se hacen con la barca, para no leeros todo el texto lo cuento así. Y ya cuando ven que no hay manera, no hay forma de hacerse con eso, llaman a Jesucristo y le dicen, no, tienes cuidado de nosotros que perecemos. Jesucristo reprende, calma, enmudece, calla, enmudece. Y les dice, ¿cómo no tenéis fe? A lo que ellos se sorprenden. Y recuerda, segundo principio que establecí. Primer principio son antagónicos uno a otro. Uno, no dejemos hablar a la tormenta. La tormenta siempre te va a decir que perecerás. Siempre te va a decir que no hay solución. Siempre te va a decir que eso es lo normal que te ocurra. No dejemos hablar a la tormenta. Y segundo, hablemosle a la tormenta. Es tan importante uno como otro. ¿Por qué? Mira toda la base que te he puesto. Porque los que son movidos por el Espíritu Santo no pueden callar. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier situación, alguien que es movido por el Espíritu Santo tiene que tener una palabra, porque la palabra es lo que da ignición a que el poder del Espíritu Santo se desate sobre nuestras vidas. Por lo tanto, tiene que hablar. Hay que hablarle a la tormenta. ¿Y qué le puedo decir a la tormenta? Te voy a dar unas cuantas ideas. Tormenta, Dios está con nosotros. Jesucristo está en mi barca. Tú no lo estás viendo, tormenta, porque está dormido, no está diciendo nada. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a advertir para que no sigas adelante. Él está en mi barca. Dios está conmigo, Dios está en mi vida, Dios está por mí. Y si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Es decir, tormenta, no soy yo quien tiene que temerte a ti. Eres tú quien tienes que temerle a Él que está en mí. Ese es uno de los mensajes claves que tenemos que poder decir en cualquier tormenta. No digo que sea sencillo, ¿eh? No estoy hablando que esto te pones ahí y lees una lista. No. Si no sale de verdad, de corazón, de tu interior, la tormenta te va a mirar como diciendo un majara. Recuerda lo que el texto de Isaías dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y eso la tormenta tiene que saberlo. Voy muy rápido. Segundo mensaje que le podemos decir a la tormenta: tormenta, tú no estás en control. Tú estás bajo su control. Fijaros, ¿sabéis de dónde se controlan las barcas? Por lo menos esas barcas, desde popa. Normalmente las que llevan motor, si esta en este caso no, pero vamos, las que llevaban motor, ves que el hombre se sienta atrás con el y siempre es atrás. La barca va así. Le podemos decir a la tormenta, parece que está dormido, pero ¿sabes qué? Está controlando. No está dormido, está meditando cómo vamos a llegar a la otra orilla.
está controlando la navegación, está trazando los planes por dónde vamos a ir. Pero ¿sabes? Vamos a ir al otro lado, vamos a llegar. Tercer mensaje, tormenta, ¿sabes una cosa? Me estás dando la lata, pero tú no duras para siempre. Eres temporal, tú te acabas y lo único que estoy anticipando es tu fin cuando te hablo. Cuarto, y termino con este, tormenta, ¿sabes una cosa? Tú me vas a ayudar a pasar al otro lado. Tú te crees que te has puesto en contra de mí, pero tú me vas a ayudar a pasar, a llegar al sitio, al destino donde Dios tiene para mí. Cuando le decimos estas cosas, a la tormenta no le queda otra que someterse a la autoridad del Espíritu Santo, al viento contrario que se levantará para que la tormenta se agache y se quite de en medio. ¿Sabes una cosa? Ponte de pie ya. El enemigo no nos está atacando por los errores de nuestro pasado. Lo voy a decir despacito mientras ellos suben. Porque a veces eso es lo que nos hace creer, tú metiste la pata y estás sufriendo por esta situación. Pero no, es un mentiroso, recuerda, el enemigo es mentiroso. Y él, cuando levanta una tormenta, cuando no nos está atacando por los errores que hemos cometido en el pasado, él nos está atacando porque conoce lo glorioso de nuestro futuro, que es distinto completamente. Créeme, no ataca a nadie, a ningún cristiano le ataca al enemigo por decir, no, mira lo que hiciste y metiste la pata y no sé cuánto. No, nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, todos nuestros errores. Pero Él te ataca porque Dios, por su gracia, ha decidido hacer de ti alguien glorioso, alguien para su gloria. Y por lo tanto, Él mueve todos los vientos, todas las tormentas contra ti. Pero le podemos decir a la tormenta, ¿sabes qué? Tengo un futuro glorioso en Cristo Jesús. ¡Aleluya!